Bien, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Este es un tema muy presente en la agenda, el proyecto del retiro del 10%. Ya fue aprobado en particular en la Comisión de Constitución del Senado y hoy será revisado por la totalidad de los parlamentarios en la Cámara Alta. Para hablar más sobre este tema vamos a tomar contacto con el senador independiente Pedro Araya, quien es presidente de la Comisión de Constitución. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo está en este minuto el proyecto que busca el tercer retiro de los fondos de pensiones? ¿Qué hay? ¿Cómo saldría ahora el proyecto si se aprobara? Hola Valentina, muy buenos días. Mira, te cuento, ayer la Comisión de Constitución despachó este proyecto y por mayoría de votos de sus integrantes, ¿qué es lo que aprobó? En primer lugar, que el tercer retiro del 10% es de carácter universal, es decir, lo van a poder solicitar todos quienes aún tengan fondos previsionales. Un segundo punto que la Comisión aprobó es que este retiro fuera libre de todo impuesto y gravamen. A diferencia de lo que pasó con el segundo retiro, que se cobraba un impuesto, este retiro no cobra o no se van a pagar impuestos si la persona lo realiza. Un tercer tema tiene que ver con mejorar y perfeccionar la norma respecto del cobro de las pensiones alimenticias adeudadas cuando la persona que debe las pensiones no ha solicitado el retiro. Un cuarto punto, y quizás el más importante, el que dice relación con que se incorpora a aquellos pensionados que son de rentas vitalicias, que fueron excluidos del primer y segundo retiro. Si este proyecto se llega a aprobar y se declara constitucional por el TC, van a poder retirar los pensionados de renta vitalicia, que son aproximadamente 700.000 personas que fueron excluidas del primer y segundo retiro. Y el último punto es que se establece un mecanismo voluntario para que aquellas personas que realizan el retiro puedan reintegrar el monto del retiro que solicitaron, pero esto lo pueden hacer en forma voluntaria con una sobrecotización adicional. Y junto con ella también se establece que el presidente de la República deberá enviar al Congreso una ley con el objeto de poder generar una fórmula señalando un aporte estatal para poder también reintegrar parte de los fondos retirados. Senador, ¿cuándo estaría listo este proyecto? ¿Qué viene ahora? Hoy es un día clave, lo vota ya el Senado. ¿Cuál es el paso a paso y cuándo estaría ok y listo en su tramitación en el Congreso el proyecto que permite el tercer retiro? Hoy día, como tú muy bien lo dices, el Senado lo va a discutir y votar hasta su total despacho. Yo espero que aquellos senadores de derecha del gobierno que han comprometido su voto a la iniciativa lo mantengan, porque hay que recordar que este es un proyecto de reforma constitucional que requiere el 3/5 de los senadores en ejercicio, que en este caso son 26 votos. Si el Senado lo aprueba el día de hoy, esto tiene que volver a la Cámara de Diputados, ya que en la Comisión de Constitución y el Senado hoy día va a ratificar estas modificaciones. Realizó una serie de enmiendas a lo que propuso la Cámara, que básicamente buscan perfeccionar la propuesta de la Cámara. Yo espero en lo personal que la Cámara de Diputados apruebe el texto íntegro del Senado y como consecuencia de ello se evitaría la comisión mixta. Si la Cámara la cita mañana y ratifica lo del Senado, lo que va a ocurrir es que el proyecto está en condiciones de ser promulgado. Pero como desgraciadamente el presidente recurrió al Tribunal Constitucional, no se va a poder promulgar este proyecto hasta que se conozca el fallo del Tribunal Constitucional. Justamente eso quería preguntarle, senador. ¿Cuánto habría que esperar para que el tercer retiro sea una posibilidad? Eso es lo que está preguntando mucha gente a través de las redes sociales, de nuestros canales de contacto. ¿Cuándo podría llegar el dinero? En el caso que, claro, se apruebe en el Congreso Nacional, que es lo más probable, y luego está esta tramitación en el Tribunal Constitucional. En el caso del Tribunal Constitucional tiene en principio 10 días para fallar el requerimiento que presentó el presidente, pero puede solicitar una ampliación de plazo de 10 días más. En consecuencia de ello, el tribunal puede tomarse hasta 20 días para resolver el tema, lo que claramente va a generar una incertidumbre en la ciudadanía que está esperando este tercer retiro, porque yo lo sostuve en la comisión. Este retiro es el retiro de la clase media. Las distintas posiciones que tuvimos en la Comisión de Constitución del Senado, especialmente la de Mario Marcel, presidente del Banco Central, que es lo que dice que la clase media ha sobrevivido a la pandemia con los retiros de los fondos previsionales porque las ayudas del Estado no llegan. Entonces, como consecuencia de ello, este tiempo que se esté discutiendo en el Tribunal Constitucional va a ser bastante complejo porque genera, a mi juicio, una sensación de angustia innecesaria en muchas familias que ven en esto una oportunidad de tener recursos. Entonces, yo lo que esperaría es que el presidente de la República, conocida la voluntad del Congreso, retirara el requerimiento. Entonces, senador, pero por el momento, como están las cosas, hay que decirle a las personas, atención, se puede aprobar en el Congreso, pero hay que esperar que el Tribunal Constitucional resuelva este requerimiento. Si el Tribunal Constitucional acoge lo que dice el gobierno y dice que el proyecto es inconstitucional, entonces no habría tercer retiro, no habría ninguna posibilidad.
Así es. Si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento que presentó el presidente Piñera, no va a haber tercer retiro, salvo que el presidente Piñera patrocine esta iniciativa, que ya hemos visto que no tiene ninguna intención de hacerlo. Y lo que te decía recién, el Tribunal Constitucional tiene hasta 20 días para resolver este requerimiento. Entonces, puede ocurrir que mañana el Congreso deje despachado esta norma si se cita a la Cámara de Diputados y la Cámara ratifica lo que hizo el Senado. Entonces, vamos a estar prácticamente 3 semanas a la espera de un fallo que puede significar un gran perjuicio para muchas familias, especialmente de clase media, que están quedando fuera de los bonos, que no tienen acceso a crédito, que están sin trabajo. Senador, y exploremos un poco lo que podría pasar en el Tribunal Constitucional, porque los abogados del gobierno dicen que el segundo y tercer retiro son idénticos, y como el tribunal ya rechazó el segundo retiro, entonces esa sería una de las opciones, que finalmente se acogiera, ¿no?, que el proyecto fuera declarado inconstitucional. Pero otras fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por TVN dicen que no son idénticos los proyectos, entonces que el escenario es incierto, o sea que podría finalmente ver la luz el proyecto del tercer retiro en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo creo que aquí hay que analizarlo de distintos puntos de vista. El primero es que en el sistema judicial chileno no existe lo que se denominan los precedentes. Es decir, que si un tribunal falla de una forma, está obligado a volver a fallar de la misma forma cuando se le presenta el mismo hecho para resolver. El tribunal falla cada presentación que se hace conforme a los hechos y al mérito del proceso. No se entiende que se encuentra amarrado con la resolución anterior que dictó. Como consecuencia de ello, este requerimiento es un nuevo requerimiento. En segundo lugar, cuando uno analiza el fallo del Tribunal Constitucional respecto del segundo retiro, queda claro que este no es un tema pacífico al interior del Tribunal Constitucional. De hecho, cuando se produce la votación, hubo un empate de los integrantes del Tribunal Constitucional. Es decir, la mitad del tribunal estuvo por rechazar el requerimiento del presidente Piñera, y el requerimiento solamente fue acogido por la facultad que tiene el presidente del tribunal de ser el voto dirimente. Y además, cuando uno lee los distintos argumentos que entregaron los ministros del Tribunal Constitucional que rechazaron el requerimiento, son argumentos jurídicos bastante sólidos y que se condicen además con otros fallos que ha tenido el Tribunal Constitucional cuando se ha discutido la constitucionalidad de algunas materias. Yo, en lo personal, creo, como abogado, más que senador, que si el Tribunal Constitucional falla conforme a derecho, además de los nuevos argumentos que se pueden entregar desde el Senado y desde la Cámara de Diputados respecto a la constitucionalidad del proyecto, el resultado va a ser bastante incierto. Yo no cantaría victoria por parte del gobierno de que el tribunal va a acoger este requerimiento, porque te insisto, este es un tema que fue muy discutido al interior del tribunal, y cuando uno lee principalmente el voto de los que estuvieron por rechazar el fallo, se da cuenta que es un argumento jurídico de mucho más peso de quienes estuvieron por aprobar. Entonces, yo creo que es bastante incierto lo que puede ocurrir en el Tribunal Constitucional, y por lo menos yo lo que estoy promoviendo es que el Senado, y además a título personal, queremos hacer presentación al Tribunal Constitucional entregando una serie de argumentos de forma tal de que este requerimiento sea rechazado. Senador, nos está llegando una duda a través de redes sociales, lo abordábamos, pero ¿qué pasaría en este minuto con las personas con rentas vitalicias? ¿Podrían o no realizar un retiro? Porque yo veía ayer a través de sus redes sociales, y usted ahora también lo nombró, que en este minuto sí podrían retirar los dineros las personas con rentas vitalicias, pero también ese es uno de los argumentos del gobierno para ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Hay preocupación en las personas con rentas vitalicias si podrían generar retiros o no? Mira, el tema de las rentas vitalicias fue largamente discutido en la Comisión de Constitución. De hecho, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría de sus miembros que las personas que tienen rentas vitalicias pueden retirar. La única diferencia que se hizo respecto de aquellas personas que tienen fondos en las AFP tiene que ver con el tiempo en el cual le van a pagar. En el caso de las rentas vitalicias se estableció que las compañías de seguro tienen un plazo de 30 días hábiles para pagar desde que se hace la solicitud. Y el tema de la constitucionalidad de esto fue ampliamente discutido también en la Comisión de Constitución. De hecho, el abogado, el señor Zúñiga, que concurrió a la Comisión de Constitución, justamente planteó parte de este tema, pero también señaló que a juicio de él no había un problema de inconstitucionalidad. Lo que se puede generar son otro tipo de problemas, como son, por ejemplo, que mediante una reforma constitucional se está obligando a las compañías de seguro a modificar contratos que tienen con sus asegurados, pero esa es otra materia que no tiene que ver con temas constitucionales, tiene que ver más bien con cumplimiento de contratos de carácter civil o comercial. Senador, pero, por lo menos, como digo, la Comisión de Constitución defendió, la mayoría de sus miembros, que se pudieran retirar las personas con renta vitalicia. Pero eso tiene que ser ratificado. Exacto, tiene que ser ratificado hoy por la Sala del Senado, y además tiene que ser ratificado por el Tribunal Constitucional, porque también es parte del requerimiento que presentó el gobierno. Claro, senador, y si
el proyecto finalmente fuera declarado constitucional, ¿podría venir un cuarto retiro de los fondos de pensiones? ¿Hay espacio para eso? ¿Qué es lo que se habla en el Congreso respecto a un posible cuarto retiro? Yo creo que el trasfondo de los retiros no tiene que ver, como algunos han planteado, que esto es una pelea política entre un parlamentario, algún candidato que quiere ganar un par de minutos más de televisión o un gallito con el gobierno para hacer quebrar el sistema de la AFP. Lo que hay tras esta discusión de los retiros previsionales tiene que ver con la profunda crisis económica que está viviendo el país y cómo están en desamparo la clase media. Y en la medida en que el gobierno no sea capaz de diseñar efectivamente un proyecto que pueda entregarle herramientas, que pueda entregarle recursos a la clase media para poder sobrevivir la pandemia, para enfrentar las cuarentenas, probablemente van a seguir insistiendo en iniciativas de poder retirar los fondos previsionales, porque al final del día la clase media ha sobrevivido a esta crisis con sus ahorros. Lo hizo con el seguro de cesantía, lo está haciendo con los retiros previsionales, que además estamos todos conscientes del tremendo daño que esto está generando hacia el futuro y que probablemente tendremos que hacernos cargo de una reforma mucho más integral al sistema previsional y de seguridad social para poder enfrentar esta situación. Pero yo creo que, y en esto volver a recalcar, mientras el gobierno no entienda que hay que diseñar una política pública eficaz para la clase media, probablemente los proyectos que permitan retiro de fondos previsionales van a seguir, porque la clase media es la que está en el desamparo en este minuto de la pandemia. Senador, lo último y muy breve. Usted, en el contexto en el que se está discutiendo una posible acusación constitucional contra el presidente Piñera, ¿cree que hay argumentos suficientes? Valentina, me encantaría contestarte esa pregunta, pero tú sabes que no puedo porque el Senado actúa como jurado ante una eventual acusación constitucional y uno no puede adelantar opinión porque eso eventualmente podría significar que si yo anticipo lo que estoy pensando me puedan inhabilitar al momento de votar. Lo único que sí en lo personal creo que las atribuciones constitucionales que tenemos los parlamentarios, así como también las que tiene el Ejecutivo, tienen que ejercerse con un marco de respeto a la Constitución y donde efectivamente exista fundamento. Yo siempre lo he dicho, y esto creo que no es desconocido, que las acusaciones constitucionales no pueden transformarse en un circo. Al final del día, cuando uno ejerce esa atribución, tiene que hacerse por lo menos con un marco de seriedad que efectivamente entregue elementos de juicio al Senado al momento de resolver. Senador Pedro Araya, muchas gracias por su tiempo con 24 AM. Que tenga muy buen día.